En el segmento anterior estuvimos hablando del impacto que tiene la evasión impositiva y vimos el impacto por el lado de las recaudaciones. Decimos, bueno, pero si dos personas tienen el mismo nivel de ingreso, esto hace que sea sumamente inequitativo si uno evade y otro no. Pero también hay otros problemas vinculados por el lado de los ingresos, porque genera que aquel que evade y está en un negocio, pues hace que sea ese negocio más competitivo con relación a otro que paga sus impuestos. Entonces también hay distorsiones en esa materia de competitividad en el área operativa de los negocios, pero además hay una situación donde hay claras distorsiones en materia de asignación de los recursos, porque usted va a tender a irse hacia actividades donde usted pueda evadir. Entonces todo eso estaría sucediendo por el lado de los ingresos. Pero ahora yo quiero tocarle el tema de lo que sucede por el lado del gasto. ¿Qué significa que hay evasión? Una situación en la cual usted tiene de recaudación de 14% de Producto Interno Bruto, cuando usted pudiera tener 18% o 19% de Producto Interno Bruto, si usted logra reducir la evasión de una forma significativa, que le dé 4 puntos, por ejemplo, adicionales, pase 14 a 18, ¿qué impacto tendría eso por el lado del gasto? Bueno, el gobierno tendría más recursos, por ejemplo, para el gasto social. ¿Pero qué significa que el gobierno tenga más recursos para el gasto social? Eso significa educación, eso significa salud, eso significa vivienda, eso significa transferencias condicionadas y no condicionadas que vayan directamente a los segmentos más pobres y vulnerables del país. Oigan bien todo eso. O sea, ¿quién recibe el beneficio de educación pública? Cuando el gobierno invierte en la infraestructura escolar, ¿quién lo recibe ese beneficio? Los pobres y los muy vulnerables. Los pobres y los muy vulnerables son aquellos segmentos de población que mandan a sus hijos a la educación pública. Cuando decimos educación pública, estamos pensando, hay una infraestructura ahora moderna que se ha construido, pero también hay un servicio que se le está dando de un desayuno escolar, una merienda, un almuerzo, otra merienda, todo eso dentro del concepto de tanda extendida. Pero además de eso, obviamente, está una mayor cantidad de horas de estudio. Usted me dice, bueno, pero la calidad del maestro todavía deja mucho que desear. Claro, por eso se están otorgando becas para atraerse 20,000 nuevos bachilleres, buenos bachilleres, a estudiar magisterio. 20,000. 20,000 estudiantes excelentes, de mérito, se están moviendo para atraerse el gobierno hacia el estudio del magisterio. ¿Para qué? Para que sean los nuevos profesores del futuro. Óigame, eso es una inversión que hay que hacer. Esa inversión requiere recursos. Es decir, que cuando hay evasión, lo que estamos es impidiendo que en vez de 20,000 se atraiga 40,000 o 60,000 nuevos maestros. Claro, necesitamos 60,000 excelentes maestros, no 20,000, 60,000. Pero para eso, obviamente, se requiere mayores recursos. Entonces, cuando usted evade impuestos, lo que está haciendo es impidiéndole al gobierno que pueda invertir más en educación, beneficiando a los niños pobres, beneficiando a los niños de segmentos de población vulnerables. Claro, eso es lo que está sucediendo. Vámonos al lado de salud. ¿Quién va a un hospital público? ¿Quién va a un hospital público? A menos que no sea un accidente, un rico no va a un hospital público. Quien va a un hospital público es el pobre y los grupos vulnerables. Son los que van a un hospital público, que han mejorado muchísimo, que se está haciendo una masiva inversión. ¿Ustedes se imaginan la inversión que se pudiera realizar si no hubiese una situación en términos de evasión impositiva como la que existe? Se pudiera invertir muchísimo más en educación. En vez del 2% de Producto Interno Bruto, se pudiera estar invirtiendo el 3 o el 4 en educación, en salud pública. Se pudiera estar invirtiendo un 3%, por ejemplo. Ayudaría muchísimo más a la población a mejorar lo que es su servicio de salud. Salud y educación, eso es capital humano. Capital humano significa capacidad de generación de ingresos en el futuro, es un círculo virtuoso lo que se genera. Entonces, cuando hay evasión, usted impide que se invierta en el capital humano de segmentos de población muy pobres, de segmentos de población muy vulnerables. Se impide esto. Se impide, por ejemplo, que usted logre invertir lo suficiente para mantener a los muchachos en la escuela a nivel de bachillerato. Todavía el nivel de deserción escolar es elevadísimo. ¿Pero por qué? Porque comienzan a estudiar a los 6, 7 años muchos de esos segmentos de población, que hay que atraérselo para comenzar a estudiar a los 2 años. ¿Ustedes sabían que cuando se inicia la escuela a los 2 años versus a los 7 años, la tasa o la probabilidad de deserción escolar se reduce significativamente? Entonces, por eso es la importancia de realizar mayores inversiones
en las estancias infantiles. Muchísimo más recursos hay que invertir. Cuando usted evade impuestos, lo que usted está impidiendo es que se invierta en estancias infantiles. Cuando usted evade impuestos, lo que está haciendo es impidiendo que se logre tener recursos suficientes para invertir, por ejemplo, en infraestructura de vivienda. Ustedes saben la cantidad de hogares todavía que existen en la República Dominicana con techo de zinc en este país, que necesitan fortalecerse y tener un techo de cemento. Usted sabe la importancia que es para una isla que está en el medio de la trayectoria, óigame bien, en el medio de la trayectoria de los huracanes. La mayor cantidad de huracanes pasa por el Atlántico, la mayor cantidad de huracanes. Y República Dominicana está en el mismo medio. O sea, lo normal es que impacte a República Dominicana. Y recuerden que tenemos que lo normal en el país es que los techos sean de zinc. Usted ve las estadísticas. Lo normal es que la casa en la República Dominicana tenga techo de zinc. Entonces, ¿qué implica eso? Que el gobierno pudiera ejecutar una política de fortalecimiento de todas esas viviendas que son muy vulnerables, pudiera fortalecerlas, ayudándolas a tener un techo de concreto. Un techo de concreto puede ayudar a que sea la diferencia entre vida y muerte ante un huracán. O de que pierda, porque muchas veces se traslada a un centro donde está protegida esa familia de esos fuertes vientos. Claro, un refugio. Pero cuando llega encuentra la casa destruida. Y eso hay que evitarlo, porque ustedes saben lo que significa que se le destruya la casa a una familia pobre. Lo pierden todo en términos económicos. Lo pierden todo en términos económicos. Entonces, cuando se va de impuestos, lo que estamos hablando es que el gobierno no tiene capacidad de invertir en ese tipo de viviendas, de invertir en ese tipo de política de infraestructura que ayudan a que segmentos de población muy pobres puedan tener una vivienda en mejores condiciones. Ese es, cuando se analiza la pobreza multidimensional, la fortaleza de la vivienda, la vulnerabilidad de la vivienda entra directamente en lo que es ese indicador. Si aumenta la fortaleza, es decir, si disminuye la vulnerabilidad de la vivienda, aumenta el nivel de bienestar de la familia y eso disminuye la cantidad de pobres en términos multidimensionales. Entonces hay que ejecutar ese tipo de política, pero para ejecutar una política de fortalecimiento de las viviendas, ¿qué hay que hacer? Tener más recursos, pero para eso hay que enfrentar la evasión impositiva, porque aumentar tasas, a nadie se le ocurre en este momento. A nadie se le ocurre aumentar las tasas impositivas. Absolutamente a nadie en este país se le ocurriría subir la tasa de impuestos sobre la renta o aumentar las tasas del impuesto selectivo al consumo de ningún producto o de aumentar la tasa del ITEVIS. No, a nadie. A nadie se le ocurriría eso, a nadie, porque las tasas son altas. Cuando usted lo compara con el resto de América Latina, ya estamos por encima. El promedio de 15 del ITEVIS, nosotros tenemos 18. Entonces, obviamente que ahí hay un problema. Estados Unidos, impuesto sobre la renta 21, nosotros 27. Impuesto sobre la renta a personas jurídicas. Entonces, ya aumentar tasas no, pero sí se puede enfrentar la evasión. Claro que sí. La evasión permitiría aumentar la inversión en educación, aumentar la inversión en salud, aumentar la inversión en infraestructura de viviendas y también mejorar las transferencias condicionadas y no condicionadas, las que se requieran, las que se necesiten, apoyar a los segmentos de población más pobres. Aquellas que no se requieran ya, porque ha mejorado, por ejemplo, la inversión en educación pública, ahí se pudiera eliminar. Pero otras que todavía se justifican, pues seguir apoyando a los segmentos más pobres, porque ese es el papel del Estado. El papel del Estado es que, dado la distribución de ingresos del mercado laboral, es decir, la distribución que usted calcula a partir del nivel de ingresos laboral que perciben los hogares, cuando usted lo ve, usted dice, esta tiene un índice de Gini de X, y usted lo que espera es, el índice de Gini es una medida de distribución de ingresos, y usted lo que espera es que cuando usted aplique la política fiscal por el lado de los impuestos y por el lado del gasto, entonces ese índice de Gini mejore. Esa sería la idea, que usted logre reducir eso para que pueda disminuir la desigualdad de ingresos. Esa sería la idea. Ahora, para eso usted, el gobierno, necesita recursos y usted necesita pagar impuestos. Pagar impuestos significa evadir menos, esa sería la idea. Es algo importante. Usted me dice, no, es que a mí no me gusta pagar impuestos porque se los roban. No. Usted pague sus impuestos. Ahora, lo que hay que exigir cada vez más es una mejor gestión de los recursos. Por ejemplo, una política basada en resultados.
Una gestión por resultados significa que los proyectos públicos que se van a ejecutar tienen que mostrar un resultado. No es simplemente mostrar los insumos. Por ejemplo, usted no dice hemos utilizado 100,000 vacunas. No. Usted lo que tiene que decir, ¿cuántas muertes hemos evitado? Ese es el resultado. ¿Cuántas muertes hemos evitado? No es simplemente decir, hemos colocado en el mercado para poder, o hemos adquirido en el mercado para poder suplir las necesidades de vacuna de 100,000 niños. No. Usted lo que me tiene que decir, 100,000 niños dejaron de estar afectados por tal enfermedad y de esos 20,000 que iban a morir, pues ya no se murieron. Entonces, ese es un buen resultado. Por el lado de educación, usted no dice, no, mira, nosotros contratamos a 15,000 nuevos maestros, nosotros aportamos 2 millones de tizas, nosotros aportamos 300,000 pizarrones. No, eso no es. No, eso está muy bien por el lado de los insumos. La idea es, ¿cuánto mejoraron las calificaciones de los niños en matemáticas? ¿Cuánto mejoraron las calificaciones de los niños en lengua española? ¿Cuál fue el porcentaje de niños que aprobó las pruebas nacionales? Esos son los indicadores de resultado. Entonces, así que usted tiene que gestionar. Entonces, eso que ha comenzado con algunos planes pilotos, hay que continuar cada vez fortaleciéndolo más y más y más, para que efectivamente se vea una asociación entre lo que son las recaudaciones y el impacto que tiene la sociedad, que la gente lo tome como propiedad, que lo que está haciendo el gobierno es simplemente gestionando los recursos públicos, los recursos que pagamos. Ahora, para eso hay que pagarlos y entonces exigirle cada vez más al gobierno pues que gestione de una mejor manera los recursos del Estado. Esa sería la idea, que le saque el máximo provecho, óigame bien, el máximo provecho, que cuando usted vaya a comprar, usted al que está vendiendo le saque el máximo provecho, sepa sacarlo y sepa negociar, se póngalo a competir y sáquele el máximo provecho para bien del pueblo dominicano. Eso es como usted tiene que gestionar, que cuando usted está comparando ofertas, usted lo haga de manera tal que ellos tengan que matarse para entregarle el mejor nivel de oferta en términos de precios, de calidad y de condiciones de pago. Eso es lo que usted tiene que hacer. Cada vez que eso se promueve y se realice en la economía dominicana, usted verá cómo aumenta la eficiencia de la participación del gobierno en la economía. Y permite esto entonces al sector privado pues expandirse de una mejor manera, de una forma sostenida y no distorsionada. Vámonos a la pausa.